A ver, dos pequeñas cosas. Una es menester decir que también en este ámbito, en 678, hemos conocido la excelencia periodística de Ángela Lerena durante el pasado mundial. La segunda es que estos temas que son de la capital tienen también mucho que ver con ese territorio que la envuelve, que es la provincia de Buenos Aires. Dejo el informe y los comentarios que quiera hacer Aníbal Fernández. En esta valoración queda claro que lo fresco de todo esto es Mariano. Las expresiones de Mariano Recalde respecto de lo que la sociedad de la ciudad de Buenos Aires está requiriendo, habla a las claras de alguien que está pensando por encima de lo que se está viendo. La realidad es que confrontar con una derecha conservadora como la que está confrontando él, porque los otros dos son exactamente lo mismo, es decir, Lustó es Larreta con Rulo, no hay mucha diferencia en esa cosa. La derecha esta conservadora lo que hace es confrontar sin ninguna posibilidad de exhibición de sus desastres, porque lo blindan, están blindados. Como están blindados, entonces esos desastres no salen a la luz, ni siquiera sus propias expresiones de políticas públicas a futuro, porque todas esas, cuando se dicen y se dicen brutalidades, después vuelven para atrás entre ellos, con sus pasos. Lo dijo Macri cuando decía que él se sentaba con Griesa y lo que Griesa decía se pagaba. Esa situación que el Estado Nacional no quiso hacer, que es la defensa de los dineros de la sociedad argentina y que era el respeto soberano de un país que se reivindicaba como tal, ellos existían a rajatabla. Conozco quienes han hablado con Macri, que seguramente gente de su entorno, o cercanos, o amigos, o como sea, y que él mismo decía que había consultado a todos sus economistas, que todos le decían que tenía que pagar. Pero cuando aparece ahora la segunda parte de esto, si se le puede llamar sentencia o como sea, que nos muestra los Me Too o lo que están pretendiendo colarse de esta situación, ya vamos por 22.000 millones de dólares. Si uno ve que a la luz de ese tema va una demanda colectiva que superaría los 300.000 millones de dólares, estaríamos perdiendo prácticamente un Producto Bruto Interno, lo que es la quiebra de un país. Estos tipos entonces lo dicen frescos y nadie les dice nada. Lo mismo que cuando dicen que van a eliminar la cuarta categoría del impuesto a la ganancia, que son 70.000 millones de pesos, o los derechos de exportación, los mal llamados retenciones, que son 90.000 millones de pesos, 160.000, cuando la recaudación récord de este mes son 134.000 millones de pesos. Estamos hablando de desproporciones sin sentido, que ni se conocen, que la privatización de la línea, que la privatización de las FJP, dicen cualquier cosa, y algunas de ellas las morigeran porque el gurú que tienen, que les dice cuando las cosas parece que van bien y cuando parece que van mal, les hace bajar los decibeles y algunas veces se olvidan y Michetti mete la pata cada vez que puede y diciendo las burradas que había dicho el otro, si total era lo mismo, pero nadie le había dicho que eso había cambiado y ella tendría que haber cambiado la cassette para que las cosas fueran mejor. Bueno, estamos en presencia de esto, los blindan, todas las burradas que dicen en términos económicos, en términos políticos, no salen a la luz porque donde las dicen por primera vez las cortan y al día siguiente ya la tapan con otro maquillaje, y es la respuesta que queda en manos del que tiene que seguir batallando, en este caso es Mariano, defendiendo políticas que realmente tienen que ver con lo que le pasa a la sociedad todos los días. Ojalá la sociedad en algún momento se dé cuenta de dónde están yendo, ¿no? El gurú del que habla Aníbal Fernández es Durán Barba. Martín Sabatella. No, me parece que muchas cosas en el informe, pero yo creo que hay dos o tres cosas que son fundamentales. Esto que decía Aníbal de la cobertura mediática sobre ellos y las campañas mediáticas sobre nosotros, que esto es obvio que está puesto en marcha así. Pero me parece que todo esto responde a una desesperación que tiene la derecha conservadora en Argentina, que tiene la derecha en nuestro país, que es que ellos se imaginaban, soñaban, militaron, buscaron un contexto político distinto al que estamos viviendo. En este momento ellos pensaban que hablaban de crisis, de apocalipsis, caída libre, fin de ciclo, todo eso es lo que se imaginaban. O sea, en este momento de la Argentina estaban pensando que nosotros estábamos haciendo los bolsos, saliendo corriendo para irnos a algún lado, y que se venía un cambio profundo, por todo lo que pronosticaban, y ustedes lo han visto mil veces. Como nada de eso sucede, les agarra esta desesperación, ¿no? Esta desesperación de hacer campañas, de mentir, de inventar cosas en los medios, articulado por Manieto y su troupe, todo esto que hacen, ¿no? Entonces, y también me parece que lo grave del informe es que Lustó sigue sin dar respuesta a eso que fue denunciado, y además agrede a una periodista, que además desde acá expresamos también la solidaridad, y sigue sin decir nada. ¿Vos te imaginás si alguna cosa similar hubiese pasado a alguno cercano a nosotros o al Frente para la Victoria, cualquiera? Digo, lo que significaría. Por lo tanto, digo, hay una cobertura mediática indiscutible, hay campañas, pero todo eso me parece que es fruto de la desesperación de esa derecha que creía que había un fin de ciclo y se ve todo lo contrario. El Frente para la Victoria
marcha, un triunfo en octubre, el 25 de octubre. Este proyecto que fundó Néstor y lidera la Presidenta de la Nación va a continuar marcando los destinos de la patria. El liderazgo de Cristina fortalecido, el liderazgo de Cristina trascendiendo el 10 de diciembre del 2015, deja de ser presidenta pero sigue siendo la líder de este movimiento político que nació para transformar la vida de los argentinos y argentinas. O sea, todo lo que ellos soñaban solamente está en su cabeza y no en el deseo del pueblo ni en el corazón de nuestro pueblo. Compañeros columnistas tienen a los precandidatos a gobernador y vice de la provincia de Buenos Aires, así que para el tema les sobra territorio. Norita Veras. Sí, bueno, cambiando el ángulo de información, digamos, está la campaña desatada en la provincia de Buenos Aires por las inminentes pasos en el Frente para la Victoria particularmente y, digamos, Aníbal Fernández... vos dijiste que temías que escondieran las boletas algunos intendentes. No, sucedió. Bueno. Sucedió, hay quien se dedicó al levantar el teléfono. A mí se me caería la cara de vergüenza. Siendo un político, no me molesta llamarlo, profesional, digamos, que uno llame y le diga a un compañero, che, a estos que escondan la boleta, no las pongan. ¿Cómo me entero yo? Porque me llaman los compañeros y me lo dicen, che, me llamó fulano y me dice que haga tal cosa, no voy a hacer eso. Y alguno de ellos me dijo, si querés usar mi nombre, hacelo público, cosa que no voy a hacer, pues yo sigo creyendo que después de la patria está el movimiento. Yo voy a respetar mucho más eso que otra cosa, pero que pasó, pasó. Y que me lo callo, no, yo no me lo voy a callar. Tiene que saber lo que está pasando eso. Nosotros igualmente, si aspiramos a gobernar la provincia de Buenos Aires con el 40% de la población, el 38% del Producto Bruto Interno, 308.000 kilómetros cuadrados de diversidad, no vamos a poder controlar 30.000 mesas con nuestras propias boletas, bueno, entonces no podemos dedicar a otra cosa, ponemos una peluquería de damas y nos va a ir mejor. Nuestra responsabilidad es la que tenemos que llevar adelante y te hago descuento, nuestra responsabilidad es llevar adelante una estrategia que sea seria, confiamos en nuestros intendentes que no son canallas y no van a hacer esa barbaridad, pero que pasó, pasó, entonces yo lo tengo que decir como son. ¿Pero en lo que pasó estaba involucrado de alguna manera Julián Domínguez o Fernando Espinosa o eso fue de motus propios de los intendentes? Ya está, todo lo que tenía que decir lo dije. ¿Ya está? Ok. Bien, ¿quieres agregar una pregunta a esa curiosidad, Sandra Russo? No, esa era mi curiosidad mayor. Yo le quiero preguntar algo de la provincia de Buenos Aires a los dos, porque hay un fenómeno que me parece que hay que observarlo, y es que ya han ido varias veces candidatos jóvenes. El otro día releía el libro de Alfredo Leuco, cuando a él le parecía bien la verticalidad y esas cosas, los herederos de Alfonsín. Nada, sí. No, bueno, pero era un libro que estaba bien, sobre la coordinadora. Entonces rememoraban una anécdota de Alfonsín cuando nombraba a alguno de los jóvenes, donde él decía que había que hablar del trasvasamiento generacional y que esos jóvenes, además de jóvenes, tenían que ser formados, que es una cosa en la que vos insistís muchísimo. En estas elecciones lo que está ocurriendo es que hay muchos candidatos que son dirigentes o militantes de la cámpora, pero que están presentándose para cargo, ya no como diputados de la Nación, que es una forma de funcionario, sino ya para intendente, que es una cosa... Bueno, a eso me refería. La primer capital de provincia que gana un pibe de la cámpora, claro, 32 años. ¿Cómo leen esta presentación de estos militantes en esos lugares? Porque es imperioso que se produzcan esos cambios. Felipe González tenía 41 años cuando entró a la Moncloa. Y la Argentina no va a tener más un presidente de 65, 70 años. No lo va a tener más, gracias a Dios. Hay que buscar que en esa sangre que viene creciendo de abajo, pero tiene que tener formación para eso, estén precisamente los conceptos claros de una Argentina que tiene que proyectarse en el tiempo y que tiene que pensar seriamente cómo define su estrategia económica, cómo define su cuidado respecto de los más vulnerables, de los pobres, de los viejos, de los pibes, de las mujeres embarazadas, del desarrollo de una sociedad que tiene que tener sus cosas cuidadas. ¿Por qué la FJP era mala y por qué nosotros consideramos bueno esta administración de las heces en mano de Bocio? Porque cuando se trajo en el 2006 el Fondo Solidario, que no paga la jubilación, porque el Fondo Solidario es al solo efecto de funcionar en forma particular cuando hay una necesidad imperiosa, la jubilación se paga con el flujo, era de 80.200 millones, hoy son 400.000 millones. Entonces, si un pibe como Bocio puede armar una estructura de esa característica y llevarla a la práctica y hacerla funcionar, honestamente, es que entonces las condiciones están dadas para que tenga que tener la capacidad de la administración, o como hace el Flaco con el tema de los trenes, o como se hace en tantas cosas que se piensa que el Estado en esto no tiene que estar. Y el Estado no tiene que estar cuando es ineficiente o cuando es corrupto.
pero no cuando puede ser eficiente, responsable, serio, honesto y llevar adelante estrategias de las que ha llevado buena parte de estos pibes que tienen responsabilidades muy claras, lo de Guado al frente de la Secretaría General o lo de los chicos que están trabajando en las legislaturas con mucha polenta. Este es el cambio. ¿Cuál es el cambio? Patricia Bullrich es el cambio. Uno en esto, a lo mejor, y perdón por la autorreferencia, venía bárbaro, hasta acá venía bárbaro, el momento que se presenta para poder competir por la gobernación, que nos sentimos muy cómodos nosotros, pero yo aprendí a ser frentista con Juan Perón y la verdad que busqué en Martín un tipo que en principio nos conocíamos, nos tratábamos, tenía buena onda, qué sé yo, pero ella, después de haberlo elegido y una semana de estar trabajando juntos, me siento 100 veces mejor todavía, porque son muchas las cosas que hay que hacer, porque la provincia requiere de tipos activos. Sarmiento decía que Alsina estaba para tocar la campanilla, yo no busco un vicegobernador de esa característica, hay que buscar a alguien que tenga la misma gana de laburar con uno, hay muchas cosas por hacer, son todas a la vez. Es el primer año donde tienen mucho crédito para poder hacer todo ese cambio hay que hacerlo muy profundo y si queremos que sea la locomotora que ayude a una nación a transformarse y a crecer, y nosotros estamos convencidos que se puede hacer, entonces, ¿cómo no nutrirse de los pibes? Y donde está realmente esa cosa importante de la polenta innata con ganas de hacer cosas. Nosotros nos sentimos cómodos. Si así fuera, proyectarse con pibes como lo están haciendo, vuelvo a insistir lo de Walter Boto, toda una satisfacción enorme, 32 años, en un lugar muy difícil, que no pudimos ganar nunca como provincia. Primera vez que lo gana un hombre del Frente para la Victoria, de la Campa, un pibe absolutamente convencido, hemos charlado mucho de ese tema, y yo me siento con la necesidad de reivindicarlo, porque es el que nos ha dado respuesta a una tarea dificilísima en un lugar que es difícil todo. Ganamos muy bien en Río Grande con Gustavo Melella, que es un hombre de la Unión Cívica Radical, de la otra, de la que se creía progresista y formando parte de la Internacional Socialista. Un hombre que viene de ese lugar y que no se siente cómodo formando parte de la derecha conservadora, que por otra parte fue la que provocó la ruptura de la Unión Cívica de manos de un patriota como Leandro Arena en 1891. Es decir, y para completarlo, Tolwyn, que gana Claudio Queno, un compañero nuestro, un amigo de muchos años, que de los 5 concejales que competían se quedaron con los 5. Es decir, han hecho un trabajo muy en serio que la sociedad ha comprendido, y eso es lo que nosotros pretendemos hacer en la provincia de Buenos Aires. Creemos que hay que meterse muy adentro de cada uno de sus temas para expresarlos. Ya que estamos hablando de jóvenes, bueno, hay alguien que sigue siendo joven, pasan los años y el tipo sigue así que ya no tanto, ¿no? Ya no tanto. No, bueno, el tema del territorio me interesaba, porque siendo joven, esta cosa de meterse en las intendencias es como porque se rompe con una supuesta lógica. A mí me parece, Mariana, que una característica del proyecto que funda Néstor Kirchner justamente es convocar a miles y miles y miles de pibes y pibas en todo el país a sentirse nuevamente protagonistas, parte de un proyecto colectivo, que la política vuelva a entusiasmar, que vuelva a convocar, que vuelva a enamorar. Esa es una característica. Si hay un rasgo de identidad constitutivo del kirchnerismo, es eso, ¿no? Son también históricos militantes que vuelven a sentir que hay otra oportunidad. Pero miles y miles de pibas en todos lados. Pero no solamente, como dice Aníbal en el spot de presentación de su candidatura, no solamente militante para pegar afiche o repartir volante a una esquina, sino para hacerse cargo de un gobierno, para hacerse cargo de una banca, para hacerse cargo de un área de gestión, y eso lo estamos viendo y con muy buenos resultados, y eso también entusiasma. Cuando Clarín o cuando los medios hegemónicos le pegan a los pibes y a las pibas, les da bronca el protagonismo del presente, el protagonismo de este momento, con la intensidad de las transformaciones del presente, y además que claramente son el futuro, son las dos cosas. Cuando inventan lo de Máximo, cuando inventan cuestiones contra Axel, están atacando brutalmente lo que pasa hoy, lo que nos enamora hoy, lo que nos entusiasma hoy, y también que les da bronca que esto nació para quedarse, y nació para quedarse de la mano de Néstor, de la mano de Cristina y de la mano de esos miles y miles de pibas y pibes en el conjunto del territorio nacional, en el conjunto de la patria, muchos de ellos asumiendo responsabilidades concretas, como contaba recién Aníbal, y orgullosos, además nos sentimos todos de verlos y verlas asumiendo esas responsabilidades, y orgullosos también nos sentimos de los resultados de esas acciones y de esas responsabilidades que van asumiendo. Digo van porque yo ya
no me siento parte de ese pelotón, asumí con 29 años la intendencia, pero ya tengo 45, pero digo, ya pasó, el joven político ya está, ¿no? Pero digo, la verdad que eso entusiasma. Pero lo mismo Lucas en Morón, que asumió con 29 años, o muchísimo de distintas organizaciones, los pibes de la Cámpora indiscutiblemente, y muchísimos también pibes y pibas de distintas organizaciones del conjunto del Frente para la Victoria que asumen esas responsabilidades. La verdad que está buenísimo. Como dice Aníbal, eso es el cambio. Y eso deja huellas profundas y eso le da un anclaje muy profundo a este proyecto. Por eso deja huellas y por eso produce este antes y después. Decía, para que vean que nosotros también tenemos jóvenes, Dante Augusto Palma. Sí, bueno, no es lo que hay. Los más jóvenes. No, quería preguntar a Martín, porque bueno, en parte habías mencionado ya algo de tu trayectoria en Morón, tan joven. Vos siempre fuiste crítico de lo que peyorativamente a veces se conoce como el pejotismo, o incluso de algunas prácticas del peronismo, y seguiste siendo crítico aún cuando, digamos, ya el Nuevo Encuentro se había metido de lleno, digamos, en lo que es el Frente para la Victoria. ¿Vos creés que esa podría ser una de las razones por las cuales hay algunos intendentes que hoy se han manifestado mayoritariamente en apoyo a la otra fórmula, la fórmula que compite con ustedes? No, varias cosas. Primero, hay intendentes que apoyan una forma, intendentes que apoyan otra. Nosotros tenemos una excelente relación con la mayoría de los intendentes. No es cierto que los intendentes están en un lugar y no en otro. Muchísimos intendentes acompañan una fórmula, muchísimos otra, y la mayoría llevan las dos fórmulas, porque eso es así, y esperan que la sociedad defina cuál es el candidato a gobernador que va a representar al Frente para la Victoria de cara a la pelea más importante, que es con la derecha que describía Aníbal muy bien, y que estamos convencidos que vamos a triunfar en octubre. Digo, no es cierto eso de los intendentes así. De hecho, hoy estuvimos con Julián y con Darío en Lanús, esta semana, digamos, no es cierto eso, pero por otro lado está la discusión esta que vos planteabas. Nosotros, obviamente, construimos una fuerza política, somos uno de los partidos políticos que conforman el Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria es eso, es un frente. Nosotros hemos tenido diferencias y tenemos diferencias con otros sectores, con otros actores, con otros dirigentes. De hecho, cada uno pertenece a una de las organizaciones que componen el Frente por algunos motivos. Si tuviéramos coincidencias plenas, estaríamos todos en el mismo partido y no sería un frente. Eso en términos de partido, de pertenencia, no de tradiciones políticas. Porque el Nuevo Encuentro, como fuerza política, también nació como expresión en el momento donde nosotros considerábamos una crisis de representatividad del sistema político, nació de distintas historias, tradiciones y culturas políticas. Por lo tanto, no nos es ajena ninguna tradición. El Nuevo Encuentro se forma con hombres y mujeres militantes y dirigentes que vienen del peronismo, que vienen del radicalismo, que vienen del socialismo, independientes, de movimientos sociales. Por lo tanto, no nos es ajena ninguna de esas tradiciones políticas. Es más, no nos sentimos parte del conjunto de esas tradiciones políticas porque conforman nuestra identidad también. Lo que sucede es que al recorrer el camino, después del 25 de mayo del 2003, nuestra identidad hoy, si vos me preguntás qué somos y qué soy yo soy kirchnerista, porque creo que el kirchnerismo sintetiza obviamente todas esas tradiciones y culturas políticas de la Argentina. Creo que el kirchnerismo es eso, creo que también refleja el pensamiento nacional, popular y democrático en el siglo XXI. Por lo tanto, podemos venir de distintos lugares, pero nos une hacia dónde vamos y nos une la representación de ese pensamiento nacional hoy en el siglo XXI de la mano de lo que fundó Néstor y lidera la Presidenta de la Nación. Y creemos sinceramente que esta fórmula que encabeza Aníbal y yo comparto con él, representa eso, representa el kirchnerismo, representa lo que fundó Néstor, lo que lidera la Presidenta, ese espíritu frentista del Frente para la Victoria. Es indiscutiblemente una fórmula que expresa el conjunto de lo que es el kirchnerismo. No hay ninguna duda que Aníbal representa el peronismo y representa el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. No hay ninguna duda que yo no pertenezco al Partido Justicialista, más allá de que no me es ajena la tradición peronista, pero no pertenezco. Hoy un par de dirigentes decían yo no soy del Partido Justicialista. No, claro, yo estoy afiliado al Nuevo Encuentro y soy parte del Frente para la Victoria. Y no hay ninguna duda que en esto hay una fórmula que se complementa, hay una fórmula que integra, que incluye, que une situaciones diversas, que tiene distintos recorridos y expresa lo que el kirchnerismo hoy construye en el conjunto del territorio nacional. Por eso digo que es una fórmula que más allá de nosotros dos, al estar juntos, como pasa con la fórmula de Daniel Scioli y Carlos Zanini,
me parece que termina de contemplar o de interpretar el conjunto, no solamente de los que estamos presentes en la fórmula, sino muchísimas otras organizaciones políticas, sociales, culturales, gremiales, que son parte de esta construcción colectiva que es el kirchnerismo. Y eso es lo que nosotros queremos expresar. Además somos dos hombres del equipo de la presidenta, 2 hombres que tenemos experiencia de gestión. Aníbal conoce de punta a punta la provincia de Buenos Aires, la conocemos, hemos sido intendente, Aníbal fue ministro. Creemos con sinceridad que es la mejor propuesta para representar al Frente para la Victoria de cara a las elecciones de octubre. Muy bien, son 2 tipos de pocas palabras, además, por ser la derecha. Retomando un poco lo que decía Martín, ¿no? Sobre la naturaleza del kirchnerismo. A mí me parece, y quería preguntárselos, la provincia de Buenos Aires, de cara a la etapa que viene, me parece que uno de los temas cruciales tiene que ver precisamente con que además de los trabajadores organizados, el kirchnerismo o el peronismo de esta época tiene que hacerse cargo de los excluidos de los 90 y tenemos un alto porcentaje todavía de compatriotas que no han conseguido trabajo en blanco, tenemos la economía informal. Yo quería saber con qué perspectiva encaran ustedes toda la evaluación eso. desde ese punto de vista para nosotros no nos es ajena, porque nuestra pertenencia a esta estructura, a esto no le gustaba lo del kirchnerismo, pero yo lo valoro en lo que dice Martín. Todas las fuerzas de los que no vienen del mismo tronco de donde uno viene, no es válido eso, sí, claro. Lo válido es cuando me decís, lo que no es válido es cuando me decís que no vamos al mismo lugar, entonces se complica. Claro. Lo importante es cuando vamos al mismo lugar. Entonces, si a vos te molesta que haya excluidos, que lo sacó definitivamente del sistema a un concepto de la política, no solamente erróneo, sino groseramente lastimoso para los que tuvieran que participar en ese momento, los expulsaba. Y no los dejaba volver nunca más, porque los dejaba obsoletos, porque no los preparaba, porque nunca se pensó en eso. Pero desde el primer momento, ya la privatización de YPF, los dineros esos que tendrían que haber sido enseñados para encauzarlos en formas inteligentes, había 45 kioscos por calle o 250.000 remises que terminaron perdiendo toda su plata y su trabajo. Y el secreto de la indemnización no es para zafar. El trabajo no se compara con nada, entonces no se puede perder eso. Nosotros queremos una provincia que tiene que ser la que multiplique esos niveles de producción con esos niveles de generación de riqueza. Si tenemos un modelo, que el modelo ha dado respuestas más que suficientes a esa necesidad de incluir, se votaron 48 leyes laborales que ninguna le hizo bajar la frente a un legislador porque no le sacamos plata a nadie. Presten atención a lo que está pasando en Grecia. Lo primero que le echaron mano fue la guita a los jubilados, porque son los que no van a joder con ese tema. Es decir, a ver, pongámonos el cierre de la televisión pública, claro. Son las cosas que primero le pegaron porque se hacía mucho más fácil atacar lo que después podría significar algún dolor de cabeza futuro. Bueno, las realidades esas nosotros ya las vivimos, eso lo comprendimos, lo miramos. La provincia tiene muchas cosas por hacerse. Nos causa gracia porque a veces cuando vamos a hacer alguna nota, todos arrancan y te dicen, bueno, ¿cómo le encuentra la provincia? Ahí está. Esa es la provincia que yo quiero gobernar. No me van a escuchar nunca, ni a Martín le van a escuchar decir un día, nosotros una herencia. Nosotros agarramos como está, esta es la que queremos gobernar. Así están las cosas, no nos preocupa eso, ni eso de fierro caliente, es una provincia que queremos gobernarla. Y que nosotros tenemos para eso unos ejes, los hemos marcado, hablan de la inseguridad. Bueno, yo tuve 5 años a cargo de las Fuerzas Federales de Seguridad. Me fui sin ni un muerto ni un herido. Y yo eso lo quiero reivindicar como tal. La di vuelta como una media, algunas de ellas muy mal paradas, las hemos llenado de logística, por supuesto siempre con la conducción política de Néstor y de Cristina, pero tuvimos que trabajar fuerte para hacer ese cambio. La Gendarmería tenía severos problemas cuando yo la tomé y hoy cuando hay algún conflicto lo primero que dicen es que esté la Gendarmería en ese lugar. ¿Se pudo hacer? Sí, se pudo hacer. En ese momento la policía de la provincia tenía entre 45 y 50.000 hombres y mujeres. Hoy tiene 80 y Scioli iba a terminar la gestión antes de ser presidente con 90.000 hombres y mujeres. Nosotros queremos que estén recontracapacitados y entrenados, porque una mujer, un hombre, policía capacitado y muy entrenado, vale por 2. Entonces queremos eso, queremos que tenga su logística, queremos que tenga su inteligencia criminal, que nos garantice que en un tiempo vista nosotros le podamos asegurar al bonaerense que va a tener garantizada su seguridad. Y yo no me pongo colorado, estoy convencido que lo puedo hacer. Esa es la estrategia que nos hemos propuesto. Decimos de la salud y de la educación, sí, claro.
En cuanto a la salud, son 26.500 camas. Tenemos que tener la infraestructura para garantizar que en esas 26.500 camas, el que tengas que ponerlo sobre esa cama para resolver su dolencia circunstancial, tenga los elementos necesarios para que funcione, como yo quisiera que fuera para mis viejos. Y en el caso de la escuela, son 19.200 establecimientos, 13.750 en administración por parte del Estado, de esos 2.754 son escuelas rurales y 4.550 que son administrados en sistemas públicos. Todo este esquema a nosotros nos tiene que llevar que los 4 millones de alumnos, 58% inicial y primaria, 36% en secundaria, 6% en universidades, tenemos que conciliar con las propias universidades que las extensiones universitarias nos cubran el 100% del territorio y garantizarle que a todo el mundo en su pueblo, si quiere estudiar, lo tiene. ¿Se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer. Es más vivo que plata. Pero hay que hacerlo, hay que ponerse encima. Yo tengo ganas y Martín tiene ganas. Entonces somos un equipo de tipos un poquito sin chaperotas, pero somos así. Nos gusta, nos volvemos locos, llamamos 40 veces. Nos llamamos 40 veces por día, cambiando idea, pensando en una cosa distinta, pero convencido. En el tema de la producción, la desesperación por la producción industrial es fenomenal, porque cualquier cosa que se vaya de la Argentina tiene que llevar un pedacito de mano de obra argentina. Pero en el campo pasa lo mismo. Hoy hablaba yo con gente de 25 de mayo. La provincia tiene tanta diversidad como la extensión que tiene, porque no se comporta de la misma manera. Entonces, la producción del centro de la provincia, llámese Olavarría, 25 azul, digamos, con la mayor cantidad de cabezas de ganado, 650.000 cada uno más o menos, requiere un nivel de inversión y de preparación para un cambio importante. Nosotros tenemos 72% de paridad, cuando Estados Unidos tiene 94%. Hay que producir un cambio, hay que prepararse para producir ese cambio. En agricultura ya hay lugares que son privilegiados, pero los otros, si no son tan privilegiados, dupliquemos la capacidad de riego para tener el doble de tierras con riego para poder trabajarlas como aspiramos que nosotros funcione. En producciones tradicionales, pero tenemos otras cosas que no son tradicionales que van a dar su fruto. Vinos y champán en Sierra de la Ventana y Villarino, olivicultura en Coronel Dorrego, kiwi en Madariaga y Sierra de los Padres, kiwis que parecen manzanas, una cosa impresionante que tenemos que multiplicarla. Acuicultura, mucho cría de pescados, apicultura, somos segundos exportadores después de China, mucho por hacer, mucho. Vamos a tener un Ministerio de Asuntos Agrarios como no lo vio nunca la provincia de Buenos Aires, que además se inmiscuya en su producción hablando con el chacarero. Entonces tenemos para expandir, no, muchísimo, muchísimo. Hay ganas para hacerlo y se puede hacer. Y estamos convencidos de llegar para hacer eso. Martín Sabatella, te quedó la sal de Guamindí y Carué. No, lo que digo es, me habías dicho, Sandra, que yo había bajado 18 kilos y bueno, te imaginas cómo vamos a bajar ahora, ¿no? Con todo eso que dice Aníbal que vamos a hacer. Bueno, este es el entusiasmo que tenemos, lo que expresa Aníbal. Estamos convencidos que se puede, tenemos muchas ganas, nos gusta laburar, como decíamos hace un rato. De estas y muchísimas otras cosas, obviamente, queremos realizar. No tenemos ninguna duda de que hay un recorrido hecho, queremos cuidar las cosas que se hicieron bien, queremos cuidar el camino recorrido y queremos avanzar por lo que está pendiente, por lo que falta, en todas las áreas que describió Aníbal. Pregunta que me remonto un poco al principio de la conversación con los dos precandidatos. Es el tema de el repliegue sobre el peronismo como el lugar que garantiza la pureza de la continuidad del modelo desde sectores que, en este caso yo lo escuché de intendentes alineados con Julián Domínguez y Espinosa. ¿Cómo lo analizan ustedes esto de...? Yo tengo una explicación ahora en eso, muy simple. Yo no le he pedido a ninguna intendente que se alinee conmigo, a nadie. Bueno, no es una responsabilidad esa decirle, cuando nosotros logramos a través del pensamiento de Cristina como líder de querer poner las primarias como siendo senadora y no prosperó, y después lo logra siendo presidente, nuestro partido lo supo observar bien, pero la oposición nos criticó muchísimo el primer año, pero el segundo año se aprovechó muy bien de una herramienta que es bárbara y legítima. ¿Qué es lo que abre en esto? Las posibilidades se siguieron dando en otras figuras de la política. Y el primero que lo hizo fue Néstor. Yo aprendí a ser frentista con Juan Perón. El primer vicepresidente que tuve era Juan Hortensio Quijano, de Calguruzú, Cuatía Corriente, radical. Eduardo Colón, sus cancilleres fueron el Tuco Paz, Jerónimo Remolino era secretario de Julio Argentino Roca Hijo con el Pacto de Roca Runciman. Tenía de ministro del Interior 10 años Ángel Gabriel Borlengui, socialista de Santa Fe, del Sindicato de Empleo de Comercio.
Él era frentista, yo aprendí a ser frentista con Juan Perón. ¿Con quién voy a buscar? Con alguien que amplíe la base de sustentación. No se puede solo con el peronismo. Si eso es lo que están proponiendo, mire, me siento cada segundo de vida que voy a adquirir, voy a ser más peronista. Pero no voy a creer en eso porque el frentismo lo que busca es precisamente abrir en esa base de sustentación a alguien que por distinta formación ideológica me dé más que lo que yo pueda tener. Es demasiado lo que hay por resolver, como para pensar que solamente en una cabeza con orejeras como caballos se puede construir en ese punto. No se puede, es lejos para construir de esa manera. Mucho más simple cuando abrimos ese juego y somos todos los que intentamos de alguna forma componer esa estructura social que es la provincia, en este caso para nosotros, seguramente para Carlos Zanini y mucho más para Daniel Scioli, que se les viene la responsabilidad de seguir sosteniendo el modelo, van a tener que ahondar y profundizar ese tipo de situaciones porque son las que le deben garantizar a la sociedad que lo que se hizo valió la pena y que no se puede tirar por la borda. Y que esto es lo que un poco decía Martín hoy, al juntarse lo de Daniel y lo de Carlos, hace precisamente la conjunción de una propuesta política común. No se puede salir de esa propuesta que dice, nosotros tenemos un mensaje que leí por ahí, decía, nosotros tenemos la militancia peronista. Y yo que soy un papanata. Yo no reconozco a nadie más peronista que yo. Iguales millones, pero más peronista que yo no reconozco a ninguno. Iguales millones. Entonces digo, en ese objetivo, ¿a dónde vamos? Vayamos a ver cómo hacemos para juntar más gente. ¿Cómo juntar más gente? Me mandó un viejo dirigente, un viejo caudillo del radicalismo de Lanús, el Cholo Larraz, fue amigo mío muchos años y falleció hace unos años. Y su mujer, con su agrupación radical, pusieron un afiche que dice Aníbal Fernández con el escudo radical. Es decir, le mostraba a la presidenta. Le digo, a mí esto me da un orgullo que evidentemente esa cabeza de querer abrirlo. Yo no voy a sacar los pies del plato del peronismo nunca, pero a mí me place tener la posibilidad de juntarlos. Y cuando nosotros nos juntamos con Martín, y yo lo hablé con la presidenta y después él lo habló con la presidenta para cerrar esta propuesta política común. Los dos veíamos exactamente eso, que podíamos entre los dos juntarnos y armar una propuesta que fuera inteligente, tan inteligente como la que en algún momento otros armaron para sumar. No vamos a pegarle un tiro en el corazón al frentismo porque un día un vicepresidente que pusimos en una de las fórmulas nuestras nos traicionó, sería pobre. Sería pobre. Dentro de 20 años un pibe va a estar con otro en un patio y le va a decir, ¿qué con la prehistoria? La traición de Cobo. Ya está, hasta ahí se agota. Martín Sabatillar. No, bueno, nosotros compartimos con Aníbal esta mirada. Yo creo que ninguno de nosotros como militantes, como dirigentes políticos, ninguno de nosotros o ninguna de nuestras organizaciones son lo mismo después de ese 25 de mayo del 2003. Creo que estamos todos atravesados por lo que le pasó a la Argentina para bien estos años. Y eso no es menor. Hay un nuevo sentido de pertenencia, hay algo que nos unifica, hay algo que nos une, viniendo de distintas historias, tradiciones y culturas políticas, insisto, más allá de que no sea ajena ninguna de ellas. Esto es así. Entonces, hay pibes y pibas que se tatúan en el pecho la cara de Néstor o CFJK. Esto significa que hay una pertenencia, hay una identidad. Por eso yo creo que el kirchnerismo tiene una dimensión fundacional. No es una identidad transitoria, no es un momento y punto de la Argentina y nada más. Por eso trasciende el 10 de diciembre del 2015 y queda para siempre, o por lo pronto, para los próximos largos años de la Argentina como representante de las mayorías populares, porque marca fuego a la sociedad argentina. Yo decía, ninguno de nosotros somos lo mismo después del 25 de mayo del 2003, como lo decía antes, como seguramente nadie fue lo mismo después del 17 de octubre. En la Argentina, porque son esos momentos históricos que generan ese antes y después. Y el liderazgo de Néstor y el liderazgo de Cristina son liderazgos fundacionales, son liderazgos que fundan un nuevo momento. Y eso es lo que nos une. Podemos venir de distintas historias, tradiciones, culturas políticas, pero creo que el kirchnerismo es eso. El kirchnerismo justamente expresa. Por eso estamos convencidos de que esta fórmula expresa eso. Expresa lo que nació ese 25 de mayo del 2003, lo que está recorriendo la Argentina desde ese momento. Expresa el kirchnerismo, que es eso también, es un profundo diálogo con la historia, es nutrirse de lo mejor de la historia, es el peronismo del siglo XXI, el kirchnerismo no hay ninguna duda, es el irigoyenismo en el siglo XXI, no hay nada más transformador, también más rupturista que el kirchnerismo en el siglo XXI, expresa todo eso, por eso nos sentimos cómodos al decirnos kirchnerista, más allá de lo que decía Aníbal también. Bueno, me parece que nosotros queremos expresar eso, me parece que hay una propuesta que
Pero además, expresa lo que viene recorriendo la Argentina. Que lo hemos charlado mucho y siempre, nunca lo charlamos públicamente, pero tenemos una visión muy parecida con el tema de los derechos humanos y yo no vengo de ese palo. A él le resulta mucho más cómodo que a mí, que yo no vengo de ese palo. Tenemos una visión muy parecida respecto a la violencia sobre la mujer. Tenemos una visión muy parecida respecto de lo que tiene que pasar con la juventud, con los pibes. Tenemos una visión parecida respecto de la educación. ¿Qué queremos nosotros hacer de la educación en la provincia de Buenos Aires? Tenemos visiones parecidas en cosas que tienen que ver con lo humano, con lo social, con la visión real respecto de la mujer en toda la provincia de Buenos Aires, que tiene una tarea fenomenal que llevar por delante y que no puede seguir siendo, como decía Federico Engels hace 150 años, el último esclavo en liberarse. No va a ser así si nosotros tenemos un poquito de sangre en las venas y nos proponemos dar un cambio en la provincia. No puede ser que esto sea así. Entonces, si vos no tenés ganas de rebelarte, quédate en tu casa. Y estamos convencidos que eso que nos da bronca, que esté de determinada manera y que se tiene que cambiar, tiene que ver con el rol del Estado como garante de una sociedad para todos y todas. Por lo tanto, nos une, entre otras cosas, lo que nos une en el marco del proyecto nacional, que es recuperar el rol del Estado como garante de una sociedad de derechos políticos, sociales, culturales, económicos para todos y todas, sino para una parte. Decíamos el otro día charlando también, lo que estamos construyendo, que es lo que fundó Néstor y lidera la presidenta, es una democracia donde nadie queda a la intemperie, donde nadie queda afuera. Y eso es lo que nos une. Bueno, queremos expresar lo que viene sucediendo en la Argentina desde estos 12 años. Estamos orgullosos de tener esta fórmula en la provincia de Buenos Aires, estamos orgullosos de poder representar al Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires y estamos convencidos que eso vamos a hacer con todos ya a partir del 9 de agosto. Muy bien, Aníbal Fernández, Martín Sabatella, porque la televisión pública tiene una larga programación para seguir adelante. Les agradecemos la presencia de ustedes aquí.